Bueno, imposible en medio de plena crisis de coronavirus no hacer un video de coronavirus sin que yo sea ni especialista en enfermedades infecciosas, ni epidemiólogo, ni mucho menos virólogo. Lo que yo les voy a decir, se los voy a decir desde el mundo de la medicina, desde el mundo de la comprensión básica que un médico con ciertos años de experiencia puede tener de una situación como la que estamos viviendo. Este es un video que será publicado tanto en el canal de Rostro y Figura Televisión como en el canal de Maat Asesores en Derecho Médico. A todos los invito también para que visiten este canal y esta página de Maat Asesores en Derecho Médico. En los comentarios o en la descripción de este video encontrarán los links para llegar hasta él, porque hay allí también cosas de gran utilidad para su futuro en la vida y en la salud. El coronavirus, que es un virus, como ya ha sido ampliamente divulgado por los medios de comunicación, que afecta las vías respiratorias y que es altamente contagioso, tiene un problema para la medicina en general y un problema para la población en general, y es que la fisiopatología, es decir, la forma como este virus ataca el cuerpo humano, los órganos y sistemas que él ataca, no está plenamente claro. Lo que sí es cierto y lo que sí se ha podido sacar como conclusión es que este virus, cuando ataca el sistema respiratorio en algunas personas, no en todas las personas, produce un fenómeno inmunológico que es el que finalmente termina haciendo el daño, que destruye los pulmones, altera por completo la capacidad de intercambio de oxígeno y CO2 en los pulmones y lleva a las personas a unidades de cuidado intensivo y eventualmente a la muerte. Existe en medicina una cosa que se llama la tríada de la infección, y esta tríada de la infección lo único que quiere decir es que la infección se produce cuando tres circunstancias se conjugan. Una circunstancia es la virulencia del germen, o sea, qué tan virulento, qué tan dañino es el germen. Otra es el tamaño del inóculo, es decir, contra qué cantidad de gérmenes se está enfrentando un organismo de manera inmediata, si se está enfrentando con unos poquititos o si se está infectando realmente con una contaminación masiva. Y la tercera es la inmunidad del huésped u hospedero, que es la forma correcta de decirlo, o sea, el individuo que entra en contacto con la infección. No es muy difícil entender que si el tamaño del inóculo es muy grande, que si la cantidad de virus que te llegan de una sola vez es muy grande, es posible que o el organismo se vea en una grave dificultad para defenderse de él o simplemente no pueda. Tampoco es muy difícil entender que si el germen es excesivamente agresivo, eventualmente inclusive con un pequeño inóculo podría llevar el organismo a tener dificultades y eventualmente la muerte. Y por supuesto la tercera parte tampoco es muy difícil de entender, y es que si la inmunidad del huésped u hospedero está deprimida o eventualmente todo lo contrario, reacciona de forma masivamente severa, como en algunos casos, esa inmunidad sea la que se encarga finalmente de hacer el daño y matar el individuo. Ni hablar de qué pasaría cuando se conjugan las tres cosas. Un germen muy virulento, con un contacto con una cantidad masiva de gérmenes y en un paciente inmunosuprimido. Obviamente ahí está la receta perfecta. Entonces, lo que yo les quiero llevar como conclusión simple y llana para que ustedes entiendan lo que deben hacer y lo que está sucediendo en relación con nuestro sistema de salud es muy simple. Lo primero que el sistema de salud ha hecho es tratar de contener la enfermedad para que no haya un número enorme de personas enfermas necesitando cuidados médicos de sala de cuidado intensivo sin disponer de ellas. Lo segundo es bloquear los mecanismos de contagio a través de esta retención que estamos teniendo en casa, que es casi como un secuestro que estamos teniendo, porque en realidad no es más que un aislamiento que ni siquiera tendría que ser presionado desde el Estado o con la fuerza pública, sino puramente voluntario. Las personas deben hacerlo porque es necesario que la sociedad contenga el virus y evitar que las personas se contaminen y se mueran. Y lo tercero que hay que hacer es disminuir el tamaño del inóculo, de manera que las medidas de
higiene, las medidas de bioseguridad, el lavado de las manos, el uso de guantes, el uso de mascarillas y todas las demás medidas que han sido suficientemente publicitadas se deben tomar. Ustedes verán, que es lo que ya está pasando, que los gobiernos poco a poco irán liberando las personas para que reinicien sus actividades económicas, porque sin duda alguna el efecto económico de esta pandemia quizás produzca muchísimo más daño que el virus mismo, de manera que los gobiernos no van a ser capaces de soportar la depresión económica que esto significa para la gran mayoría de las personas y sus efectos a mediano y largo plazo. Por supuesto, queda lo que ya sabemos que el virus hace, y es que tiene una población de gente que tiene mucho mayor riesgo. Esa población que tiene mayor riesgo, y ya es fácil entenderlo, personas de más edad, personas con enfermedades o comorbilidades, como le decimos nosotros los médicos, que afectan su inmunidad, entonces diabéticos, hipertensos, enfermos cardiovasculares, personas con enfermedades pulmonares crónicas, etcétera, son de mayor riesgo y deberían quedarse simple y llanamente en casa. Si usted es una persona de bajo riesgo y no tiene ninguna necesidad de salir a la calle a velar por sus necesidades económicas, no lo haga, y si lo tiene que hacer, hágalo con las medidas al máximo y dentro de los parámetros que los gobiernos han ido implementando para hacerlo. Otro aspecto importante, y que es un concepto que hace falta que todo el mundo entienda, ya lo han dicho los epidemiólogos por las redes, por la televisión, etcétera, es lo que ellos llaman inmunidad de rebaño, que no es más que la inmunidad humana alcanzada mediante contagio. Es decir, cuando la gente se va contagiando y la gente va desarrollando la inmunidad frente al virus, el virus se va atenuando hasta quizás desaparecer o entonces quedar en lo que nosotros conocemos como límite endémico, es decir, va a quedar un cierto grado de infección permanente, con pocos casos, de poca gravedad y algunos probablemente con mortalidad. Ojalá apareciera una vacuna suficientemente buena, como las conocemos ya en el pasado, que producen una inmunidad plena en toda la población. Esto igual no está muy cerquita, por lo que las medidas siguen siendo las mismas, y yo quiero hacer énfasis en que entiendan que lo más probable es que en cualquier momento de los próximos meses, quizá 1 a 2 años, todos estaremos contaminados del virus, pero que es importante que por lo menos la contaminación o el contacto sea de un pequeño inóculo para que nuestro organismo tenga las mejores probabilidades de reaccionar con una respuesta inmune ordenadita, como sucede en la gran mayoría de las personas, y la creación de una inmunidad, bien sea temporal o definitiva, frente a esta infección. Espero que esta información les haya servido y les permita tomar decisiones apropiadas en lo que falta de esta pandemia. Mil gracias y los invito a que se suscriban al canal y opriman las alertas.